Ella es María Dolores Olmo, profesora e investigadora. Su pasión, el siglo XIX. Junto a ella viajaremos a las farmacias de la región en busca de fórmulas magistrales, pinturas y utensilios de botica. Conoceremos esta profesión, un viaje a través de la vida social y cultural en la rebotica. De la mano de sus farmacéuticos nos adentraremos en estos espacios, lugares que guardan muchas historias esperando a ser descubiertas. A principios del siglo XIX, en 1804, Carlos IV crea la Junta Superior Gubernativa de Farmacia, que tenía facultad para emitir títulos de licenciado y de doctor. Y en 1845 se crean las primeras universidades, que estaban en Madrid, Barcelona y Sevilla. Este es el momento en el que el boticario se convierte en farmacéutico y la botica en farmacia, y se produce ya el gran cambio de la farmacia española. Me llamo Ana Ruiz-Seiker, soy farmacéutica, bisnieta, nieta, hija de farmacéuticos. La farmacia se abrió en 1886. La inauguraron mi bisabuelo, después mi abuelo, José Ruiz-Seiker, después mi padre, José Ruiz-Seiker, y ahora yo. En el siglo XIX, las farmacias son también un núcleo artístico. En este periodo, el farmacéutico, que está orgulloso de su profesión, convierte a su lugar de trabajo en una prolongación de la vivienda. Desde luego, aquí en esta decoración de las farmacias tiene mucho que ver el orgullo del profesional, que quiere mostrar ese orgullo a través de su lugar de trabajo, pero también la importancia que adquieren los objetos en el siglo XIX. Inauguraron mi bisabuelo. Era un comerciante de maderas. Su hijo, que decidió hacer farmacia, sin saber nadie por qué, le montó esta preciosidad de farmacia con unas maderas maravillosas. Al igual que mi tatarabuelo tenía el almacén de madera en la calle Sociedad, existían los artesanos de la madera que colaboraron con él para hacer esta maravilla. Posteriormente, mi padre fue como revivir todos aquellos inicios, porque tuvo el capricho de reformar esa farmacia que ya se había quedado tan vieja, en hacerla nueva con un amigo suyo, gran amigo, Vicente Martínez Cadé, arquitecto. Mi padre también era muy amante de las artes, de la arquitectura, de la pintura, y bueno, disfrutó muchísimo haciendo esta reforma hace justo 26 años. Esa remodelación de la farmacia, en esa renovación, participé yo, claro, yo ya había empezado aquí a trabajar con mi padre
Aunque él era el gran promotor de esta reforma, era la ilusión de su vida, porque tardó muchos años en poderlo hacer. Yo participé en todo. En el siglo XIX los objetos representan a sus propietarios. Son unos muebles que ocupan todas las paredes en madera noble. Además siguen el modelo que se había establecido con la reforma de la farmacia real, es decir, son armarios en la parte de abajo, en la parte superior, anaqueles, y además estaban rematados con alguna crestería o con algún motivo relacionado con la farmacia. Casi siempre se confeccionaban en maderas nobles, y si no se podía, a través de tintes se conseguía el efecto de una madera noble. En los anaqueles estaban los tarros, que ahora ya son diferentes. Si el albarelo de la antigua botica se utilizaba todos los días, ya los botes del siglo XIX tienen más carácter decorativo. Yo quiero ser farmacéutica como era mi abuelo o como era mi padre, pero de esta farmacia, no solo farmacéutica, yo quería ser boticaria. Mi nombre es María Rosario López Saldueña y mi titulación es licenciada en farmacia por la Universidad de Granada. El que fundó esta farmacia se llamaba Eduardo Torres Escriñá, farmacéutico militar en Cartagena. Y vino aquí a Caravaca, fundó la farmacia. De hecho, esta farmacia, la particularidad que tiene estéticamente es porque él trajo la moda que existía en aquel momento en Cartagena, que era el modernismo. Los muebles de caoba, donde se alberga, por un lado, los albarelos de porcelana, por otro lado, las opalines, donde hay dos características. Están las de boca estrecha, que se utilizaban sobre todo para las tinturas y las soluciones, y las de boca ancha, que eran más para polvo, por eso su abertura. Eso se conserva igual, todo lo que recubre las paredes, todo el zócalo, la puerta original. O sea, ese era el mobiliario original de la farmacia. En el siglo XIX se establecen, sobre todo en Cataluña, unas fábricas que proporcionaban al farmacéutico todo lo necesario para la farmacia, tanto botamen, estos frascos que son de opalina con el tapón de mitra, y además también los utensilios. Yo tengo varios recuerdos de mi infancia en la farmacia. Los primeros haciendo guardias, empecé con 13 o 14 años a hacer guardias ahí, dispensando en vez de por un buzón de guardias como hay ahora, dispensando por una reja historiadísima. El rol de una familia que tiene continuidad en su profesión, que está enamorada de la profesión, que recibe mi abuelo Bernardino, mi madre, la estela de servicio y de compromiso con la sanidad, el amor a la profesión. Yo me alegro de que hayamos sido capaces de conservarla
y de mantenerla para recuerdo de la historia. Lo más característico, yo creo, lo más singular, característico, es que la farmacia estuvo siempre en activo, entonces ha ido recogiendo como aluvión todas las aportaciones de las distintas épocas en las que ha figurado, y aunque la decoración central a finales del siglo XIX, que se hizo en madera de Canadá y con muchos dorados y motivos florales, era más rococó, más cargante. Hay muchos detalles modernistas en algunos de los elementos de mobiliario, había cajones, había pequeños muebles, alguna vitrina. Bueno, la farmacia tiene una larguísima tradición porque desde su fundación por el Dr. Picot en 1856 ha mantenido permanentemente la misma sede, con algunos cambios decorativos, pero la misma sede, ininterrumpidamente hasta el año 2003. Entre medio varios cambios de propietarios, incluso algún retorno de un farmacéutico que alquiló y luego retornó, pero muy poquitos farmacéuticos, una farmacéutica, mi madre en el periodo final, y una continuidad creo que asombrosa en el servicio y en la situación en un punto tan estratégico de Cartagena como ha sido siempre la calle Mayor. En Murcia hay una importante representación del patrimonio farmacéutico decimonónico. Por un lado están las farmacias que en un mismo espacio han podido combinar las necesidades de una farmacia con su patrimonio decimonónico. Y por otro lado hay patrimonio farmacéutico conservado en museos. En el Palacio de Guevara hay una farmacia entera, la farmacia Sala. En el Museo Etnográfico de Jumilla se conservan una gran cantidad de elementos relacionados con la historia de la farmacia. En la farmacia nos podemos encontrar principalmente muebles realizados en caoba, con adornos de mármol rojo, donde vienen las iniciales del fundador, que fue don Juan Molina, allá arriba se ven las JM, y diversos albareros y elementos de elaboración de fórmulas, vidrios y demás. Mayoritariamente fueron cedidos al museo del hermano del fundador, que fue Jerónimo Molina, aquí en el Museo Jerónimo Molina de Jumilla, donde cuando el hombre se jubiló en 1982, donó la mayor parte de los elementos decorativos y demás a cajoneras y demás instrumentos al museo de su hermano para preservar este patrimonio. En la botica que él compró y donde él se estableció, pues compró la cajonera que tengo a mis espaldas ahora mismo, que es del siglo XVIII, luego compró otros dos elementos, son los que están aquí a la derecha, de madera, que son del siglo XIX, más las cosas que él compró, una parte que dejó en la farmacia que sigue estando abierta en la calle de Canaleja, y otras que tenemos aquí en el frente, que las compró don Juan o se las hicieron a don Juan.
Jumilla también tenemos que tener en cuenta que hemos tenido buenos carpinteros y buenos ebanistas. Luego yo creo que prácticamente todos los muebles que tenemos de la farmacia de aquí están hechos aquí en Jumilla. Esta farmacia desde luego sigue las normas de todas las farmacias del siglo XIX, es decir, un espacio con unos grandes armarios de madera noble, con unas tallas en las que se mezclan los estilos artísticos, es lo que se llama el estilo ecléctico, y a través de esta arcada se llega a la rebotica. Esta farmacia la compró don José Sala a principios del siglo XIX, era un comerciante y la compró para su hijo. Cuando su hijo ya se jubiló, le cedió toda la farmacia completa con el equipamiento al ayuntamiento. El Departamento de Conservación del Ayuntamiento fue el que se hizo cargo de toda la restauración. Además aquí participaron pintores, la Escuela Taller de Lorca, o sea, fue un trabajo, como ahora se dice, multidisciplinar. Me propuse el restaurar toda la joya que había heredado. Eran muchos puntos los que quería arreglar, pero siempre bajo el respeto. Mi padre era un gran restaurador, porque todo lo que fue haciendo y añadiendo a la farmacia siempre fue bajo el respeto. Sin respeto no consigues nada. El que quiere dejar solo el gusto, no. Siempre hay que respetar, pararte a pensar qué han hecho, cómo lo han hecho, por qué lo han hecho y en qué puedo mejorar. Y luego adaptar la farmacia a los nuevos tiempos. Restaurando cada uno de los muebles, sillas, todo lo que pertenecía a la caoba del mobiliario. La puerta la modifiqué también, porque la puerta no era así, era una puerta metálica, y yo quería que fuese una puerta que hablase de la farmacia. Los tiradores los hizo mi padre, que son copas y serpientes. Los laterales de la puerta están en románico, son tallas románicas policromadas de mi padre, porque él, sus dos estilos artísticos que más le gustaban, era su gran pasión, era el románico y el mudéjar. Y aquí no quería que en su farmacia no existiesen, es más, no coexistiesen, tenían que estar las dos.
La vidriera en la farmacia siempre ha sido importante porque le aportaba luz, color y vida. De hecho, el farmacéutico trabaja con colorantes, con sustancias que tienen colores maravillosos, con cristales. No sé, es un mundo que te apasiona de la cantidad de estética que mantiene, ¿no? Y que tiene, o por lo menos en su origen. Y aquí tenemos mucho origen. Tengo que poner como dato previo que la farmacia fue adquirida por mi madre en 1971 y que ella desde el principio se enamoró, se enamoró de su contenido histórico y de su contenido, de su valor patrimonial, y tuvo clarísimo que quería conservarla como un todo, y tuvo clarísimo que ahí no se iba a hacer una reforma al uso para primar las ventas sobre la esencia histórica de la farmacia. Entonces ella desde el principio trabajó muy duro para mantenerla, limpiando y saneando la madera, decapando, saneando el cuadro. Pinocchi, que en definitiva fue un discípulo de Eusel de Guimbarda, que también de origen italiano, parece ser que fue el autor del gran lienzo de más de 12 metros cuadrados que desde finales del siglo XIX, principios del XX, ha caracterizado y ha sido el emblema más señalado de la farmacia. Es un lienzo grande, 2×6, en el techo y extendido, y recogía mucha suciedad en la parte de cubierta y se iba deteriorando. El tema se repite en todas las pinturas que decoraban los techos de las farmacias. Este cuadro se pintó y se encargó para este sitio. Porque el cuadro es de Pedro Sánchez Muñoz, y entonces bueno, tenía su gran importancia. Yo lo considero una pieza básica y estaba muy deteriorada. Ese cuadro lo que representa es una alegoría de la farmacia. Una alegoría de la farmacia porque se ve a la enferma con un color cetrino. Entonces está la enferma cubierta como con una gasa, aparecen los querubines y está todo lleno de rosas y esencias. Es como que están elaborando su fuego, están elaborando el medicamento. Y luego en el centro tenemos la farmacéutica en la mano izquierda tiene la receta y a su derecha tiene el ayudante que en la copa le ofrece a la enferma el medicamento.
En el Museo de la Ciudad hay una pintura que decoró el techo de la farmacia de San Antonio, que está en la calle Calderón de la Barca. Cuando esta farmacia se cerró, el ayuntamiento lo depositó en el Museo de Bellas Artes y desde 1999 está decorando el techo de la escalera del Museo de la Ciudad. Esta pintura es de 1902 y el autor fue Manuel Martínez Moya. Una figura central, otra segunda figura que está recostada, lleva un clipeo en la mano con el busto de Galeno y unos amorcillos que están revoloteando. Cada uno de ellos lleva un recipiente relacionado con la farmacia.